el fin último de aprender todo esto era que la empresa ganara. Nos explicaron que realmente la empresa, lo primordial era ganar. En el camino no decían cómo. Te decían muchas cosas y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, me parece que tú estés en formación y que te estén diciendo que el objetivo de la empresa es ganar y que no quede tan claro las reglas del juego, a punto que tú estás viendo hoy, seguramente en tu país, muchas cosas que están sucediendo, a veces las empresas lucrándose a costa de la salud de los demás. El resultado es que se nos ha enseñado eso y se nos está sacando de la ecuación el tema de la parte espiritual. ¿Por qué te lo digo? Porque hay una ética. Hay una ética y hay unos principios debajo de todo el éxito, que es lo que hace posible que él llegue como consecuencia de. Entonces, en nuestra vida fue muy curioso porque empezando el negocio yo sí empecé a ver y a notar, o sea, es intuitivo, tú sabes que hay algo que falta, o sea, intuitivo tú sabes que hay crisis, pero hay algo que falta y como que está allí, pero de pronto no nos hemos puesto a hablar sobre ello. Entonces, una de las cosas que pasó entonces fue habernos ligado inmediatamente a la versión de éxito que nos mostraban los diamantes y los esmeraldas, y yo decía, esto realmente sí es éxito, porque estas personas van más allá del dinero, estas personas están viviendo una pasión por hacer algo bien hecho. Estas personas están utilizando esto como un vehículo, pero realmente están cumpliendo un propósito en sus vidas. Estas personas están enseñando a otros. Estas personas están consiguiendo lo que desean, pero están consiguiéndolo gracias a que han ayudado a muchas personas a conseguir lo que desean. Y esto para mí cobró completamente sentido. Ahora, cuando empezamos a leer los libros, fue muy curioso porque ahí empecé a descubrir que realmente había una forma diferente de pensar y que el éxito de las empresas o de las vidas o de las personas o de los empleos radicaba en cosas completamente diferentes a las que yo había aprendido. Una de las cosas que tuve que entender es que el éxito se conseguía era porque tú encontrabas allí un propósito. Entonces, fue un poquito complejo, pero una de las cosas que tú tienes que entender es cualquier cosa que tú emprendas. Si tú vas a emprender este negocio y lo vas a hacer en serio, tú tienes que tener claro un porqué. O sea, y un porqué que sea más allá de solamente el dinero. O sea, no te puedes comprar los sueños de otra persona si realmente no lo sientes. Tienes que entender que ese talento que tú tienes es que me al servicio de. Y este tipo de cosas es lo que realmente te va a hacer feliz. No sé si alguna vez hayas tenido la posibilidad de dar algo de ti, o sea, poner tu talento al servicio de, puede ser el negocio, puede ser fuera, y que esa sensación de hacer algo por alguien te haya llenado a tal punto que, o sea, tu corazón canta. Entonces, yo empecé a sentir eso cuando empecé a trabajar el negocio. Empecé a sentir que me estaba brindando con algo que yo pensé siempre toda la vida cuando empecé medicina y era que yo quería servir. O sea, empecé con esa idea. De pronto en el camino uno se pierde porque de pronto la necesidad empieza a ser imperiosa, empiezas a necesitar de pronto el dinero para un apartamento, necesitas pagarle la salud a tus padres, necesitas dinero para pagar tu estilo de vida y a veces te enredas y te vas yendo por las ramas y se te olvida el propósito inicial, pero el servicio realmente es algo que a mí me llenaba muchísimo y en su negocio empecé a sentir que servía a manos llenas y servía a otras personas para que esas personas también tuvieran la posibilidad que yo había tenido de ver algo más, o sea, de tener esperanza. Eso, por ejemplo, me empezó a llenar muchísimo. Entonces, realmente las empresas tienen que ayudar con eso, o sea, tienen que, todo lo que empiezas tienes que ir más allá y empezar a entender que lo primero es que tú disfrutes, porque como estás claro de qué es lo que quieres, tienes que disfrutarlo. Y de ese disfrute nace una pasión que la gente empieza a notar en ti y esa pasión hace que la gente se pegue a tus empresas, a tu propósito también, o tú pegado al propósito de ellos y se empiezan a sumar. Empiezas a ganar influencia en la medida que tú entiendas para dónde vas y el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. La otra situación es que obviamente con lo que tú vayas a hacer, necesitas entender que tienes que ayudar a los demás. O sea, si tú solamente piensas yo, no vas a tener éxito. O tu éxito puede ser no perdurable, porque la ecuación está dada para que funcione así. Por eso es que tú ves cosas que a veces están y luego ya no están. Porque quizás esas empresas o ese proyecto se inició no de la manera correcta. Y yo recuerdo mucho algo que decía Rick DeVos. Ayuda
y sirve, pero acuérdate que tienes que hacer hazlo de la manera correcta. Primero el otro y luego tú. En la medida que tú ayudes a los demás, vas a poder tener para ti. Y obviamente el tercer paso para uno tener éxito es que tú sepas que vas a ganar. Tú tienes que ir al final de la película, pero fíjate, dice, bueno, sí, ganar, pero fíjate la tercera cosa, no es la primera. Y eso me acuerda de un chico que es curioso, que no sé si lo han escuchado, acerca de una persona que se muere, entonces se muere. Entonces, esa persona que muere lo acompaña un ángel, y ese ángel le da un recorrido, primero por el cielo y luego por el infierno. Y en ese recorrido la persona ve una cosa muy curiosa, y es que el cielo y el infierno se parecen muchísimo. O sea, eran lugares muy lindos, o sea, había muchísima gente, muchísima comida, era muy bonito. Habían grandes construcciones y la persona veía que en el infierno, creo que era lo único que diferenciaba, era que la gente estaba como flaquita, como mala carosa, como cara de caballo, como que no se veían bien, o sea, realmente estaban aburridos. Y en el cielo, en cambio, estaban más bien rozagantes, regorditicos, como contentos. Y en ambos sitios había muchísima comida, y entonces él le llamó mucho la atención de que en el infierno pues la gente estaba teniendo la misma comida, estaba flaquita, y en el cielo estaban gorditos. Y además se dio cuenta que la manera que ellos tenían que comer era con unas cucharas muy, muy, muy grandes, unas cucharas enormes, enormes. Y esas cucharas tenían la particularidad de que como eran tan grandes, tenían que ser manipuladas por otros. ¿Qué era la diferencia? Que en el cielo las personas tomaban la cuchara y le daban de comer a otro. Y esa persona que recibía la comida en agradecimiento hacía lo mismo por el otro. Y en el infierno siempre, siempre, siempre era peleando por quién utilizaba la cuchara primero. Y eso podría resumir todo lo que realmente nosotros hemos aplicado para tener éxito dentro del proyecto, pero también dentro de la vida. Y es que nosotros hemos aprendido que en la medida que servimos, como que hay un retorno. Y yo te voy a decir la verdad, el retorno a veces ni siquiera es con la gente que tú sirves directamente. Es como si hubiera un principio universal donde tú aplicas esto y se te retorna, no importa que no sea con la persona. O sea, yo te voy a decir algo que nos ha pasado, y espero que entiendas, porque muchas veces nuestros papás, cuando han tenido, digamos, una formación algo religiosa, o de pronto tienen algo de principios morales, te dicen, haz al otro lo que quieres que hagan a ti. ¿Sí? La regla de oro, ¿se acuerdan? Lo que aprendíamos en liderazgo con Maxwell. Haz al otro como quieres que te hagan a ti. ¿Listo? Pero las mamás lo acomodaron algo así como, o sea, si tú quieres que alguien te trate bien, trátalo bien. Y la verdad, nosotros hemos hecho y hemos tratado bien a personas que nos han tratado súper mal. O sea, uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, y es que el principio realmente no es ese, no es que las cosas vayan a suceder porque tú quieres con esa persona en particular, pero sí hay una ley y un principio, que cuando tú haces las cosas correctamente no hay forma de que a ti no te pasan cosas buenas. Entonces, todas esas cosas que hemos hecho por las personas siempre se devuelven, siempre se devuelven. Es casi, digo yo que a veces es como milagroso, pero por ejemplo, hace poco estábamos trabajando, o sea, mejor dicho, teníamos una línea que quedaron muy poquitas personas. Y pues en el proceso de aprender quedamos como muy tristes todos, ay Dios, todo lo que hicimos y todo lo que trabajamos. Y creo que lo que nos estábamos preguntando era por el lado incorrecto. Y unos años después, una de las personas que está ahí se acerca a nosotros porque necesita algo de nosotros, necesita que nosotros le sirvamos. Y definitivamente decidimos servir, o sea, decidimos aportar un granito de arena para que su parte financiera funcione mejor, dándole algo como un empleo, para que me entiendan. Pero esa persona arranca el negocio. Y nosotros estamos pensando con Luis que ese es el rescate de esa línea, porque empezó y empezó muy bien. Es como si tú quisieras que las cosas funcionen por un lado, pero las cosas se van por el otro y no por donde tú quieres, pero finalmente termina cumpliéndose el objetivo inicial que tú querías y que tú habías puesto en tu corazón. Entonces, siempre, siempre tienes que tener en claro eso, no lo olvides. O sea, no es necesariamente la persona que tú sirves quien va a devolver, pero siempre hay un principio de siembra y cosecha. Entonces, en el juego del éxito realmente hay un juego que es un juego interior,
O sea, un juego que tiene que ver con tus emociones, con tu forma de pensar, eso lo trabajamos mucho en el negocio. Leemos muchos libros de eso. ¿Listo? Está un tema de un juego exterior que, pues claro, hay que poner acción, ¿no? O sea, lo que se ve. Tienes que trabajar por ello, tienes que moverte, tienes que hacer algo con respecto a lo que estás trabajando en tu mente. Pero también hay un juego espiritual. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Si tienes claro realmente la ecuación del éxito. Porque en la ecuación del éxito, si no metes la parte espiritual, vas a tener problemas. Porque a futuro tu éxito no va a ser perdurable. Tu influencia puede caer, tu carácter puede flaquear y necesitas entender estos principios. Entonces, es un principio de sembrar. Mira esa foto que tenemos ahí, es del eje cafetero colombiano, es un lugar hermoso. Los invito para que un día tengan la posibilidad de ir a conocer esas tierras tan hermosas. Son paisas, son gente hermosísima, y ellos siembran. Y este tema es como la jardinería, o sea, espiritual. Nosotros siempre tenemos que entender que hay que sembrar para cosechar a futuro. Y ese pedazo que tú, o sea, eso lo entiende un cultivador, una persona un jardinero. Tú siembras una semilla y aunque no veas nada, le estás echando agua, estás trabajando en ello, estás todo el tiempo poniéndole abono, poniéndole nutrientes, las pastillitas para que tenga la tierra su mejor rendimiento. Y ten la seguridad que el cultivador sabe que algo va a crecer ahí. Y es muy importante lo que tú siembres ahí, las semillas que tú plantes. Entonces, eso es para recordarles eso. Hay un principio de siembra y cosecha en todo lo que tú haces y en el éxito no es la excepción. Vas a tener que sembrar mucho, porque habrá cosas que caen, habrán semillas que caen en buena tierra y otras que no caen en tan buena tierra. Pero que si siembras y esperas y abonas el terreno, vas a cosechar. Bueno, eso ahí estaba lo de es que como estábamos con el tema, ahí está la cucharita para que se acuerden del cuentico, para que voy a resumir el cuentico todo. Tienes que pensar primero en los demás para cosechar éxito. Y este arbolito es un esquema que nos gusta mucho en nuestro equipo se llama Embajadores de Sueños, y habla de las raíces y de las ramas, de cómo esas ramas van creciendo y se van convirtiendo en pájaros que van a sembrar en otras latitudes. Pero el de esta vez es que tú ves ahí dos partes, ¿verdad? Tú ves el árbol, la parte del follaje, todas sus ramas exuberantes, pero también ves unas raíces que casi son tan grandes como las ramas. Y entonces tú vas a ver que hay una cosa que es visible para ti, que es el follaje, pero también hay algo invisible para las personas, que es el tema de las raíces. Y a veces obviamos las raíces porque no se ven, pero resulta que es igual, en la parte espiritual, como decimos, pues no se ve, ¿cierto? ¿Será que existe? No, pues ahí he escuchado religiones que hablan de eso, pero de pronto no existe porque, pues, ¿qué tal? O sea, lo espiritual finalmente no se ve, pero resulta que lo espiritual y las raíces y lo que tú siembres debajo es lo que va a dar realmente la nutrición y lo que ve la gente afuera. Es tan importante lo que tú hagas hacia adentro. O sea, alguien me decía que es como que tú siembras o sea, vas a sembrar poco a poco en la parte de la raíz lo que va a llegar a ser la realidad material. O sea, en el mundo espiritual hay ciertas cosas que suceden que van a terminar siendo la realidad, y en el mundo material que se va a ver. Entonces es importante que aunque realmente no lo vemos funciona tal cual, necesitas empezar a nutrir tus raíces y nutrirlos de tierra buena y de abono bueno y de cosas buenas, empezando obviamente por las semillas que plantes ahí. Esto es una gráfica que te puede mostrar un poquito pues, lo que acabo de decir. O sea, el material, lo que la gente observa realmente es una suma de lo que está pasando en el mundo espiritual y emocional. O sea, lo que tú tienes en tu mente, tu emoción, tu pasión, lo que estás diciendo a ti, todos esos pensamientos, ¿sí? La parte mental y en la parte espiritual es lo que se genera hacia la parte material, no al revés. Ahora tú vas a ver mucha gente tratando de resolver desde lo emocional. O vas a tratar de ver mucha gente tratando de resolver la plata de la plata desde la plata, desde el mismo plano donde está. Y a veces eso que tú estás viendo es el resultado de múltiples cosas que están sucediendo en otros planos. Y tú lo vas a ver. O sea, decía mi mentor que nunca vas a poder resolver un problema en el mismo plano que lo creaste. Y muchas veces las cosas que tú estás viendo hoy en día son las decisiones que has tomado en el pasado. Lo que sucede es que existe una situación que es el tiempo, el uso del tiempo. Cuando todo en la vida tiene una causa y un efecto. Una causa y un efecto. Y pueden estar cercanos o pueden estar lejanos.
es un juego del tiempo, pero el tiempo realmente lo que está haciendo es un tema de conciencia. Cuando tú eres consciente de que todo lo que tú haces tiene un efecto, es posible que tú generes causas que inmediatamente se resuelvan en efectos. ¿Quieres ser grande? ¿Sabes para dónde vas? Tienes un objetivo, unas metas y causas el efecto. Pero cuando tú eres consciente, tú alejas la causa del efecto. Y entonces, la causa de que de pronto te esté tomando trabajo, llegar un diamante puede ser tu falta de autodisciplina o tu falta de visión. O de pronto tomas una decisión en contra de tu propio negocio, porque de pronto haces daño a una persona. Y no eres consciente de que esa decisión que tomaste aquí está alejándote de ese efecto. Es un tema de conciencia y obviamente de ego. Entonces, las personas muy conscientes causan cosas en el mismo plano y rápido y se pueden ver los efectos. Pero a veces, las personas que no son conscientes tomamos decisiones y el efecto es a largo plazo. Te empieza a ir mal y tú te preguntas, ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué no tengo dinero? Y todo ese plan material en realidad se ha creado muchísimo tiempo antes. Es un tema de conciencia, ¿vale? Ahora, ok. No, yo lo que te quería contar es que definitivamente entender estas situaciones a nosotros nos ayudó muchísimo en la carrera de ser, digamos, de ser esmeraldas, de ser platinos, o sea, fuimos entendiendo que nosotros teníamos que evolucionar espiritualmente para poder llegar a las cosas, o sea, con la mentalidad y el espíritu que teníamos en plata no fue con el que llegamos a platino, nos tocó trabajar muchísimo en nosotros mismos, en esos planos que tú ves, para que eso se pudiera dar en realidad. O sea, al comienzo trabajamos mucho el tema de la creencia, de la esperanza, de que éramos capaces, y con eso, de pronto, de un trabajo, llegamos a un nivel de plata. Pero después empezamos a trabajar mucho más allá, entendimos que los principios no eran solamente mirarnos a nosotros mismos. Pasamos a la etapa donde nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar por los demás. Y en ese trabajar, o sea, obviamente hay un tema de conciencia que se va adaptando a tu manera de pensar, empezamos a trabajar por los demás y fue con esa visión que logramos llegar al platino. Sin embargo, uno tenía sus momentos de ego y en esos momentos de ego las calificaciones se caían, ¿sí? Porque en el ego había peleas, en el ego podía haber competencia de pareja, en el ego había muchas cosas que no nos dejaban avanzar. Y entonces por eso uno solo llega al platino. Cuando elevas aún más tu nivel de conciencia acerca del tema de servicio, entonces que tú eres y tienes un propósito y por algo estás en este proyecto, están ligados a este Zoom, es porque ustedes también tienen esa misma idea, yo lo siento, y es que estamos aquí para hacer cosas más, solamente consumir y pagar. Tenemos la necesidad en el corazón de hacer de nuestra vida significativa. Es algo parte de que ustedes, si no lo tienen claro, por lo menos tienen un propósito que encontrar. Entonces, ¿no tienes claro todavía? Ok, tienes que hacerte preguntas. Pero tienes algo por ahí que te dice que estás hecho para cosas más grandes. Y eso hace un plan mucho más amplio. Y yo sé, hay algo ahí que le dice a uno, es un tema de conciencia, realmente yo pues creo mucho en Dios, o sea, definitivamente creo que sin Él no hubiera sido posible. Muchas de las cosas que hoy les estoy diciendo, yo las presentía, pero no las tenía muy claras. Pero finalmente Dios, a través de es esa persona también tripartita, viene como a través de un espíritu, algo que te habla y te dice, oye, estás aquí para algo más grande, estás aquí para servir. Tú no puedes ser solamente una persona que se dedique a trabajar y que pase la vida sentado en un escritorio cuando tienes esos dones que Dios te dio acerca de servir y de servir a manos llenas sin importar nada a cambio. Ya eso es un don tuyo. Tienes que aprovecharlo y capitalizarlo porque probablemente necesita mucha gente entender que la vida va más allá. Y empiezo yo a escuchar esa vocecita y yo pienso que fue el mismo Dios que se encargó como de limpiar las cosas y empezarnos a mostrar. Y créeme que el hecho de empezar a escuchar esa voz, que yo digo es conciencia, pero también yo creo que es la voz de Dios ahí a través de todas esas ideas que se implantan y esos sueños grandes que se implantan en tu cabeza, que es lo que te hace mover finalmente a hacer cosas más grandes y a cosas que incluso tú creías que no eras capaz de hacer. Entonces llegamos a un nivel mucho más amplio de conciencia donde dijimos, no es posible que nosotros no sigamos adelante en este proyecto cuando hay tantas personas mirándonos, cuando hay tantas personas que dependen de su creencia de que nosotros logremos algo más allá. O sea, de mi resultado dependían, o sea, mi responsabilidad acerca de un resultado dependían muchas familias. Y eso es lo que nos hace avanzar e incluso empezar a no negociar cosas
con respecto a la autodisciplina, al miedo, y empezar a pararnos sobre hombros de gigantes y empezar a avanzar. Y esa mentalidad es lo que nos ha llevado, y estoy casi segura que es una evolución de esa mentalidad lo que nos va a llevar a Pines un poco más allá. Entonces, ¿qué ha sucedido en el camino? En el camino ha sucedido que, obviamente, aplicando esos principios de crecimiento emocional, mental, espiritual, y que se van a verse en la parte material, pues evidentemente hemos sembrado muchísimo y empieza a haber un retorno de eso. Muchas veces hemos llevado este mensaje que tiene mucha esperanza a muchas familias, que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué no escuchan? Pero de alguna manera Dios te devuelve entonces el socio que necesitas. De alguna manera Dios organiza. Y yo creo que la evolución que hemos tenido ha sido gracias a que hemos sido conscientes y hemos leído muchísimo acerca del tema del servicio como parte del propósito grande que tenemos en este negocio. Yo recuerdo una cosa, y es que, de todas maneras, en la parte espiritual, algunas personas somos reacias, y sé que suena chocante porque cuando hablamos de que esto del plano material tiene que ver con la parte espiritual, yo sé que suena chocante, pero te quiero contar una cosa. Yo inicialmente era una persona que no creía absolutamente en nada espiritual. Para mí todo era material, para mí era todo práctico, para mí, pues entiéndeme, soy médico. Y llegó un momento en la vida donde yo no entendía ese tema de la conciencia, de la causa y el efecto, y yo solamente me preguntaba por qué a mí me iba mal. O sea, ¿por qué yo no podía tener una pareja? ¿Por qué yo no podía tener digamos, un crecimiento profesional sin baches? Y empecé a cosechar una época que fue muy mala para mi vida, yo decía, muy mala, pero de alguna manera Dios se encargó de encontrarme mi propósito. Yo sabía que yo tenía que ayudar a la gente, pero en realidad estaba ayudándome a mí misma. Y en un alto del camino, Dios se encargó de arrastrarme. O sea, fue muy fuerte porque tuve me echaron de un trabajo que me iba muy bien, estaba excelente, me estaba yendo muy bien, tenía remuneración económica, tenía mucho reconocimiento profesional, y resulta que un día cualquiera alguien decide que esa empresa se tiene que acabar porque es una multinacional, es muy chévere para vender a unos extranjeros, y los extranjeros quieren que sea más económico, y pues la única manera de que sea más económico es quebrándola. Y la forma de quebrarla, pues evidentemente era botar a las cabezas que éramos mucho más eficientes. Entonces esa fue digamos, la situación. Y yo salí en esa colada. Yo había invertido 5 años de mi vida en esa empresa, había trabajado sin un norte porque no entendía los principios de éxito. Entonces yo siempre, digamos, creía que el éxito era simplemente la parte profesional, pero ojo, porque a veces la parte de la real prosperidad no tiene que ver con el dinero ni con la parte profesional, tiene que ver con un todo. Y entonces yo tenía éxito profesional, pero no tenía familia. Tenía éxito profesional, pero no tenía tiempo. Tenía éxito, tenía dinero, pero no tenía nadie con quien compartirlo, porque nadie se aguantaba a una mujer que era tan impositiva como yo, como tan resolutiva, como que no necesito a nadie, y pues obviamente eso espanta a cualquiera. Entonces, el tema es que Dios se encargó de eso. Yo decía, pues, ¿por qué me va tan mal? O sea, yo no entiendo por qué me va mal si yo soy una buena persona. Y una de las cosas que me di cuenta es que no sirve solamente ser buena persona, sirve ser consciente. Y estando en este bache que me echaron, la parte emocional supremamente mal, ahí todavía no existía el Luchito, invierto un dinero, lo que quedó de todo ese tema lo invierto es que en un negocio que me pareció buenísimo porque me daban una muy buena rentabilidad, y pues el ego no me dejaba ver que yo no sabía dinero. O sea, yo jamás había recibido un entrenamiento sobre esto, y metí todos mis ahorros en un sitio y los perdí completamente porque esa persona resultó ser un estafador. Entonces, a 5 o 6 años de estar trabajando duro, no tenía nada. No tenía empleo, no tenía dinero, me habían estafado, estaba quebrada, y no tenía ni siquiera una persona a quien irle a llorar y decirle, abrázame porque me siento mal. Y no sé si tú hayas tocado fondo alguna vez, pero esa fue la forma en que Dios me trajo al negocio, por ejemplo.
Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que una persona buena, que trabaja todo el tiempo, que hace cosas buenas por la gente, le tenga que ir mal? Y yo no entendía que yo sí estaba obrando cosas que no eran, porque realmente mi vida se estaba volviendo salir adelante yo, pero no pensando en los demás. Entonces la forma de organizarme fue así y toqué fondo. Un día cualquiera casi me muero en un turno por todo lo que me pasó, me sentía re mal. Llegó una persona que había sido importante en mi vida a trapearme, o sea, a ponerme contra el piso, a decirme un montón de cosas y yo en turno de medicina, porque me tocó hacer turnos para poder empezar a ganar dinero y empecé a trabajar 16, 18, 20, 36 horas y yo no veía salida. Y en ese día que estuve tan mal, yo paré un momento y dije, ¿para dónde va mi vida? O sea, ¿para dónde voy? Yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero no estoy feliz. Y la felicidad no sé cómo se consigue. O sea, he hecho de todo y ahorita estoy en punto cero nuevamente. Me recosté, una compañera de trabajo que era subalterna me dijo, yo te ayudo, quiero que estés tranquila, te veo, no sé qué te pasa, pero quiero que te recuestes, si llega alguien muy grave, yo te aviso, por favor duerme, y yo me acosté y no a dormir, sino a pelear. Y ese día yo peleaba, no sabía ni con quién, pero yo decía a Dios, dije, si tú existes por allá, ¿por qué no haces algo por mí? ¿Por qué no tomas y me dices, ¿por qué me tienes que dejar que me pasen tantas cosas malas? Y al día siguiente lloré, creo que hasta las 4 de la mañana, diciéndole que yo era una buena persona, que yo era una buena persona, que yo era una buena persona, y que yo no entendía por qué me iba mal. Y que yo necesitaba que si él estaba allí, que él me dijera, porque me parecía el colmo que si él realmente controlaba la vida de todas las personas, porque a mí me tenía que ir mal. O sea, que por qué no podía meter las manos por una buena persona. Y me subí en un taxi en la mañana porque, curiosamente, pues como estaba tan embotada de tanto llorar, me equivoqué en todo, entonces me tocó hacer doble trabajo y salí tarde. Y ese día, muchachos, no me lo van a creer, pero me subí en un taxi y en ese taxi me llevó un taxista que me confrontó. O sea, fue una cosa muy rara porque me dijo que cómo me había ido en el turno y yo empecé a llorar, yo no pude parar. O sea, ¿alguna vez han tocado fondo así? Yo decía, no, esto es el colmo, vivíamos que era llorando aquí en un taxi con un desconocido y yo no podía parar de llorar. Y ese día, ese señor me siguió mirando porque cuando yo logré como medio respirar, lo miré a los ojos, estaba mirándome por el retrovisor todavía, yo pensé que él por pena no me iba a mirar, pero me estaba mirando y esos ojos se me quedaron grabados ahí. Y me dijo, doctora, la pregunta no es si usted es una buena o mala persona. Dios sabe que usted es una buena persona. No sé si te haya pasado una cosa así, pero a mí nunca me ha pasado eso. Entonces, de no creer, me di cuenta que había algo más y que había un alguien allá arriba que definitivamente sí controlaba todo y que escuchaba todo lo que me decía, todo lo que yo decía. Y ese día partió mi vida en dos porque en ese día fue que yo decidí hacer caso y ese señor me mandó a hacer 3 cositas, que fue acercarme al tema de Dios a través de leer. Lo segundo que me dijo era que me asociara. ¿Les suena conocido? Que me asociara, que me congregara, me dijo. No me dijo ni en dónde, pero eso fue lo que él dijo. Y lo tercero es que lo escuchara. O sea, que no solamente leyera, sino que pusiera en práctica. Y eso llevó a que cuando empecé a leer, yo me di cuenta que tenía que evaluar cosas en mi vida, me di cuenta que tenía que bajar el ego de las cosas que me puso a leer el Señor el primer día que me mandó a leer, me mandó a leer unas cosas, yo entendí que yo tenía un ego ahí que no podía seguir. Y gracias a ese ego era que yo no había visto el negocio. Y por eso, cuando me sentí derrumbadita, me fui a donde mi hermanita y mi hermana me explicó nuevamente con la paciencia que tiene alguien que tiene un niño diferente en la casa, me explicó nuevamente el negocio. Y ese día entendí que yo necesitaba hacer esto porque Dios me lo había regalado por algo. Y empecé a hacer las cosas en serio. Entonces, ese año, muchachos, recuperé todo. O sea, yo, como te digo, hay gente que nos ha tratado mal, tú lo has hecho bien
y hay gente que te trata mal. Pero por otro lado, las cosas se devuelven. Y ese año, gracias a que trabajamos el negocio desde otra óptica, o sea, fue una cosa increíble lo que pasó, pero ese primer año nosotros nos hicimos platino. Bueno, casi que me hice porque Luchito en ese momento no quería trabajar el negocio, pero era un tema de que entre Dios y yo, que yo sabía para dónde iba. O sea, uno tiene que saber para dónde va. Y tú tienes que ver el final de la película. El final de la película era que yo iba a ser parte de servir y de ayudar a mucha gente, y eso sí me llenaba. Y entonces empecé a trabajarlo con toda, y ese primer año recuperé todo, prácticamente que la totalidad de lo que había perdido en lo que me habían estafado. Y eso fue lo primero. Lo segundo, ese primer año fue que se sembraron las bases de lo que hoy es nuestro negocio. Y lo que hoy tenemos gracias a ese negocio es libertad y tiempo y familia, y podemos estar juntos cuando queremos, como queremos, o sea, no dependemos de un empleo para nada realmente, o sea, de alguna manera Dios me quería devolver todo lo que yo le había dado a la gente, pero yo no me dejaba. Entonces, eso fue una de las cosas que yo aprendí, y es esa parte espiritual influye en la parte material, esa parte espiritual influye completamente, y nosotros tenemos que aprender a servir como Él lo hizo. Algunas veces el ego no te deja, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que me explicaron cómo es el tema, cómo fue el tema de cómo Dios nos enseñó a servir a los demás. O sea, Dios un día hizo una reunión y estaban, pues iban a comer, ¿sí? Y de las cosas que hacían los esclavos en esa época era servirle a los amos y a los invitados del gozo de las reuniones, y el esclavo hacía como las cosas más difíciles o como más sucias, y que una de esas cosas era lavar los pies de las personas. Y lo curioso es que en esa cena Jesús llegó y se ciñó el manto, ¿sí? O sea, se ciñó el manto. El manto, muchachos, es un símbolo de poder. El manto es como el pin, ¿sí me entiendes? Es el esmeralda, el diamante. Pero él se retiró su manto y se lo ciñó en la cintura. Y ese manto, que significa el poder, se lo ciñó fue para poder estar cómodo, para empezar a servir y a lavar los pies de cada uno de esos discípulos, de esos invitados. Él se ciñó ese manto, que es el símbolo del poder, porque el poder realmente se lo da es el hecho de haber servido. Y ese fue el ejemplo que nos dejó. La toalla como tal con que él se ciñó es el servicio, muchachos. Y nos dejó ese ejemplo. Entonces yo decía, si Jesús nos da ese ejemplo, o sea, que es capaz de retirar, digamos, quien más sirve, mejor dicho, es el que mejor le va. Y yo realmente entendí eso a partir de cosas que fui aprendiendo dentro de este trasegar y este caminar. Hoy, ¿qué te puedo decir? A pesar de las malas decisiones, a pesar de todas las cosas que hemos tenido, o sea, la causa y el efecto de muchos años antes, hemos podido ir reparando porque ya somos más conscientes de ello. Y las bendiciones han sido muchas. O sea, el negocio como tal para mí significa algo más. O sea, hay un tema de poder y pues un regalo muy grande, y nosotros hemos sido completamente agradecidos, porque hay que agradecer en todo. En la medida que tú agradezcas, te vas a hacer más feliz, y si eres más feliz, eres más productivo. Entonces, es increíble porque nosotros hemos podido, a través de este negocio, recuperar muchas de las cosas materiales que de pronto faltaban a la familia. Pudimos, o sea, ha sido tanto lo que se devuelve que yo digo, Dios mío, es que realmente nos merecemos todo esto, o sea, en serio, o sea, ya viene otra cosa y viene otra, y yo qué hago con eso. Y pues nosotros lo que hacemos es simplemente servir. Hemos podido servir a la propia familia, tratar de ser un buen ejemplo para ellos en la medida que tenemos como la misión de que eso invisible que les decía yo de las raíces se haga visible para todos. Eso invisible que nosotros trabajamos debe ser visible para los demás, porque tú tienes que ser faro donde estés. Entonces, trabajamos duramente, inclusive por miembros de la familia que a veces
uno dice, es difícil. Mi padre, por ejemplo, es un padre que fue un padre, digamos que es una familia disfuncional, no quiero que sientan lástima, simple y sencillamente me crié solita, como hierba silvestre, sin papá y sin mamá, porque la mamá estaba trabajando para suplir lo que el papá no dio, papá fue ausente completamente, es una persona muy poco agradecida, es una persona que es muy infeliz, y siempre mi sueño ha sido que él de alguna manera vea que todo eso que nosotros trabajamos espiritualmente, donde nadie lo ve, él logre ver la parte, eso invisible, se vuelva visible para él a través de las acciones nuestras. Y pudimos un Día del Padre, aunque nunca nos dio, o sea, yo no recibí mi papá un regalo, o sea, nunca, que yo recuerde, nunca recibí un regalo. En toda mi niñez no recuerdo absolutamente nunca que haya dicho, uy, esto me lo dio mi papá, lo guardo porque me lo dio, jamás. Pero nosotros sí pudimos darle un regalo a él, que fue darle una vivienda digna. Fue regalarle un Día del Padre unas llaves y decirle, papá, esto es suyo. ¿Sí? A pesar de que él no agradezca y a pesar de que su corazón solamente tenga amargura, yo tengo el sueño que un día él pueda ver más allá, ¿sí? Y agarró esas llaves y hizo así, dijo, ahora sí tengo donde caerme muerto. Yo decía, ¿qué es lo que está en el corazón de ese papá? Dios mío, pero seguimos trabajando para que él un día vea eso, porque la misión de cada uno de nosotros es hacer eso que es invisible, visible, para todos, porque hay un 95% de las cosas que no son visibles para la gente, pero que tienen efecto sobre ese 4 o 5% que sí es visible. O sea, aunque no veas muchas cosas, esas cosas que no ves tienen efectos en el mundo material y hay que ser consciente de eso. Eso me acuerdo de una cosa que fue bien increíble, fue haber leído hay un libro que se llama El Código del Dinero, que es de un autor que estoy siguiendo porque es una persona que sabe mucho de la parte financiera y me gusta mucho la finca raíz y a mí también me encanta. Entonces, él menciona en su libro un tema acerca de la felicidad y el éxito. Entonces dicen que si el éxito da la felicidad o si la felicidad da el éxito. ¿Se han escuchado ese tema? La gente se vive dando cabeza que sí, ¿no? Que la felicidad da el éxito, y realmente la mayoría de personas creemos que el éxito da felicidad, pero fíjate que no. La felicidad realmente es la que lleva al éxito y eso lo dice Bobadilla algún día. O sea, se lo dijo a alguien que le preguntó que él iba a ser feliz cuando fuera diamante y le dice, no, eres diamante porque eres feliz. Y tiene razón, hay un estudio que se hizo en niños y fíjense lo curioso, esos niños que se estudiaron se les dijo que recordaran una situación feliz en su vida, una situación feliz, o sea, pues los niños fácil, ¿no? Entonces yo qué sé, el día de Navidad, el día que abrió el regalo, el día que le regalaron la bicicleta, o sea, se les hizo que visualizaran ese momento muy feliz de su vida, el más feliz. Y los niños lo visualizan y hacen un ejercicio acerca de la visualización de ese momento. Lo curioso es que ese día esos niños fueron más resolutivos, estuvieron más conectados, rindieron más en el colegio, por lo cual el autor concluye que realmente ser feliz es lo que da éxito. Hicieron lo mismo en adultos. En los adultos fueron unos médicos, por eso es que me quedó grabado. Los médicos les dijeron, a esos les costó más trabajo, ¿no? Es que un momento feliz. Y ellos, ay carajo, ¿dónde fue el último momento feliz de la vida? Ese sí les costó trabajo, pero bueno, finalmente lograron visualizar un momento feliz. Y se midieron los resultados de esas personas y resulta que esas personas ese día, esos médicos estaban más conectados, resolvieron mejor pacientes, la parte mental estaba al tope, mejores diagnósticos y todo esto está medido, muchachos. O sea que tenemos que buscar esa prosperidad real, o sea, ese éxito integral, ¿sí? Tenemos que buscar esos principios que nos lleven a ser realmente felices y una de las cosas que tienes que hacer para ser feliz es agradecer. Si tú quieres realmente atraer algo de éxito a tu vida, tienes que empezar a agradecer. Entonces, si tú quieres, no sé, o sea, quieres un pin, empieza a agradecer por la gente que está, agradece por tu familia, agradece por el día, por la ducha. Yo no sé cuándo lo vas a hacer, pero agradece
agradece cada cosa que pasa, porque créeme que va a tener que ver con tu futuro. O sea, hay muchas cosas que te pueden estar pasando, incluso malas, pero puede ser para aprender, y porque de eso tú vas a poder sacar cosas hacia futuro. O sea, todo tiene una causa y un efecto. Entonces, agradece mucho, agradece mucho. Si quieres ser diamante, te toca agradecer muchísimo para que te lleguen las cosas. Entonces, les contaba eso porque definitivamente tener como conciencia de esos principios que están ahí, que de pronto no habíamos explorado, sino hasta que el negocio de pronto nos golpeó, hasta que Dios nos cogió y nos sacó de donde estábamos, es lo que nos ha generado pues tantas cosas. Ahorita, mira, una de las cosas que yo agradezco muchísimo es haber entendido algo que me dijo José una vez que estábamos trabajando, estábamos pues dictándole unas juntas en Cali. José y yo nos conocemos hace 30 años, José Bobadilla. Y, y José nos pusimos a hablar de los amigos que teníamos en la época que estábamos estudiando, y yo le decía, ¿y qué pasó con fulanito? Y me decía, no, ese lo agarró el sistema y es un abogado exitosísimo y todo eso, pero no, está re rayado, eso yo lo veo mal. O sea, yo le dije, pero le decíamos, Andrés Pescador de Estrellas, así le decíamos al amigo, está aburrido. Mi juicio, eso parece que se fuera a suicidar, o sea, no es feliz. Y me dijo él, vos te la has pillado, que nosotros éramos tan felices en la universidad cuando pensábamos que íbamos a cambiar el mundo con el liderazgo y el servicio, y pues realmente no teníamos un vehículo, pero éramos felices organizando cosas y haciendo, o sea, rayándole el coco a esos pelados. Y yo le decía así, me dice, más o menos es lo que yo siento hoy, pero elevado a la N potencia. O sea, en cambio, las personas que no, como que se perdieron en el norte, no encontraron su rumbo, pues están mal. Entonces hablábamos de esas personas con un poquito de nostalgia porque no los habíamos podido como tocar con el negocio ni con algo que realmente les golpee su vida y les muestre y les simple un poquito acerca de su propósito acá, porque tienen muchos dones. Entonces, es eso, muchachos, es recordar que en el servicio ustedes van a encontrar influencia, van a encontrar liderazgo, en el servicio ustedes van a encontrar mucha felicidad, muchísima. Y seguramente va a haber mucho retorno también de lo que ustedes necesiten y crean y consideren que es el éxito. Va a haber mucho en su vida porque ustedes van a sembrar de eso. Entonces, yo lo que les deseo realmente es que piensen en grande, sueñen ese propósito, laven muchos pies, tal cual Jesús, o sea, laven muchas paticas, ¿listo? Para que limpien mucho cachete, sirvan a manos llenas, háganlo sin esperar nada a cambio, porque ustedes no saben realmente si eso es la semilla que están sembrando en qué terreno, pero tengan la seguridad, o sea, aunque no lo esperen en esa situación particular, sí esperen el efecto de lo que hagan espiritualmente hablando en ese mundo material que ustedes quieren. No se olviden de eso, no se olviden de los principios, vivan apegados a los principios, siempre piensen en que tienen que ser de un carácter, digamos, de un carácter realmente. ¿Qué es carácter? Que ustedes piensan, sienten y hablan, y es lo mismo. Tienen que ser coherentes con ello, porque en la medida que ustedes piensan, sienten y hacen con coherencia y con enmarcado en lo que ustedes desean en sus vidas, en lo que ustedes consideran que es el éxito, ustedes pueden esperar éxito. Lo único que los separa de eso es el tiempo. ¿Listo? Y sueñen en grande, porque realmente cuando ustedes sueñen, pongan a Dios en la ecuación. O sea, que ustedes sientan que ustedes solos no pueden, porque estoy segura que ahí es donde ustedes van a entender la grandeza de la persona que anda con ustedes. ¿Listo? Entonces, les deseo de verdad toda la prosperidad del mundo, todo el éxito del mundo, y pues que nos veamos obviamente en las playas del mundo. Y obviamente no tiren la toalla, muchachos. Vivian, muchísimas gracias. Muchas